Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre un día memorable para todos los franceses en un Gran Premio de Francia. Estamos en la semana previa al Gran Premio francés, en el que podría ser el último Gran Premio de Francia en algún tiempo. No se sabe todavía si el Gran Premio francés continuará en el calendario Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en el futuro próximo. A mí en lo personal me parece una pena, porque hemos visto carreras en territorio francés muy interesantes y bueno, el Gran Premio en Francia es uno de los grandes premios que forma parte de la historia de la Fórmula 1. Y a mí me parece muy triste que pueda irse una vez más. Ya se había logrado tenerlo de regreso en esta pista de Paul Ricard, una pista que, si bien creo que nunca ha sido de las favoritas de todos los aficionados alrededor del mundo, también ha sido porque, en mi opinión, han hecho modificaciones a este trazado que lo han convertido en un circuito bastante promedio, en un circuito que perdió toda su personalidad cuando le quitaron, le robaron y por ende nos robaron a todos los fanáticos alrededor del mundo, la fabulosa recta de Mistral. Era espectacular ver aquellos autos de Fórmula 1 salir y tomar a fondo toda esa recta Mistral y lamentablemente creo yo que esa delicia, ese espectáculo lo perdimos para siempre. Como hemos perdido muchos circuitos, muchas curvas y escenarios, sectores de algunos circuitos que seguimos extrañando hasta el día de hoy. Pero el día de hoy vamos a hablar particularmente del Gran Premio de 1982. Un Gran Premio que fue muy polémico, particularmente es recordado porque es un Gran Premio que pudo ser muy importante para el piloto francés Alain Prost en aquellos años en donde luchaba en Renault por obtener la primer corona para un piloto francés en la Fórmula 1. En 1982, antes del Gran Premio de Francia, Gerard Larousse y el equipo original de fábrica de Renault estaban bajo una inmensa presión por una serie de fallas en el motor. También era una situación que incomodaba desde que Renault llegó a la Fórmula 1. Recuerden aquellos problemas de fiabilidad, ya eran parte de la escudería Renault, pero en ese 1982 en particular sufrieron mucho porque entre sus dos pilotos, entre René Arnoux y Alain Prost, lograron 10 poles, 5 cada piloto, lideraron 14 de 16 carreras de la temporada. Pero a pesar de esos grandes números, solamente pudieron ganar 4 grandes premios. Prost ganó 2 y René Arnoux 2. Prost, al final, a pesar de pelear por el campeonato, terminó cuarto en la clasificación, a 10 puntos de distancia de quien fue finalmente el campeón del mundo, Keke Rosberg, en su Williams Cosworth. Un Williams Cosworth que tenía muy poca potencia. No estaba al nivel de velocidad de Renault y de Ferrari, pero que fue muy confiable. Didier Pironi al final también superó a Alain Prost en el campeonato, a pesar de que sufrió aquel terrible accidente en el circuito de Hockenheim y que, bueno, pues que Prost directa o indirectamente estuvo involucrado y que terminó con la carrera de Didier Pironi. Se dice hasta hoy que ese accidente de Didier Pironi en Hockenheim, que fue pues directamente un contacto con el Renault de Alain Prost y salió literalmente volando en su Ferrari Pironi. Y bueno, ya hablaremos de ese gran premio a detalle en las próximas semanas, porque creo que vale la pena. Son momentos
de la Fórmula 1 que cambiaron la historia y vamos a repasarlo. Pero estamos en el Gran Premio francés de 1982. Se hablaba y se habla desde entonces que después de la calificación final, René Arnoux le sugirió a su equipo que estaba dispuesto a renunciar a la victoria si así era necesario durante ese fin de semana, ya que Prost aún estaba en la pelea por el campeonato del mundo y René ya no estaba en contención. Pero el día del Gran Premio siempre suceden cosas y los dos autos amarillos estaban en primera línea y además habiendo calificado por más de un segundo por delante de su más inmediato perseguidor. Pero se arrancó la carrera y en ese entonces los Brabham BMW turbos adelantaron a los Renault y tanto Ricardo Patrese como Nelson Piquet se colocaron en las dos primeras posiciones. Pero en aquel entonces los autos de Gordon Murray simplemente arrancaban los grandes premios más ligeros. Esto se debía a un plan para exprimir el auto antes de hacer las primeras paradas y después volver a cargar combustible. En el Gran Premio de Gran Bretaña ya lo habían puesto en práctica, pero ninguno de los dos Parmalat BT50 de 1982 pudieron terminar la carrera. Es más, ni siquiera pudieron lograr llegar a las primeras paradas de boxes. Renault en aquel entonces no era el único fabricante de automóviles que luchaba por esta fiabilidad en una era en que la Fórmula 1 pues padecía mucho con los turbos. Renault, después de los ya esperables abandonos de ambos Brabham, tomaron de nuevo el liderato y Prost estaba literalmente buscando darle caza a René Arnoux. Pero René Arnoux mantenía el liderato y simplemente marcaba un ritmo que empezó a dejar atrás a Alain Prost. Y en ese momento pasaron las vueltas y Prost se quedó atrás por más de 20 segundos de su compañero de equipo. En ese momento la única esperanza de Renault para poder aspirar al campeonato era que Prost terminase por delante de René Arnoux. El director del equipo le indicó a René Arnoux que bajara la velocidad y que dejara que Prost ganara. Pero, ¿recuerdan ustedes? En aquellos inicios de los 80s, el desobedecer órdenes de equipo era algo que había venido sucediendo en los años anteriores. Pasó con Reutemann y Jones, pasó con Pironi y Villeneuve al inicio de la temporada en San Marino. Y bueno, ¿por qué no? René Arnoux tampoco iba a hacer caso de esa orden de equipo. Al final, René Arnoux no aflojó y ganó la carrera. Pero además fue un día histórico porque René Arnoux terminó en primero. En segunda posición terminó Alain Prost. En tercero terminó Didier Pironi. Entonces era un podio totalmente francés. Y eso significa que además de ser un podio totalmente francés, habían terminado un equipo 100% francés, porque recordemos que Renault era un fabricante que evidentemente diseñaba y fabricaba tanto el chasis como el motor. Fabricaba totalmente sus monoplazas y al triunfar con sus pilotos franceses fue un triunfo 100% francés en un podio 100% francés. Esto es un día histórico para el automovilismo en Francia. De hecho, fueron 4 pilotos franceses los que terminaron en las 4 primeras posiciones. Y bueno, al final, René Arnoux se mostró muy contento y Alain Prost estaba frustrado. Pero también había alivio en Renault porque después de los problemas que habían tenido, triunfar de esa manera en casa siendo el 1-2, bueno, pues era una válvula de escape para todos en Renault. Se aligeraba la presión por el momento, ¿no? Prost estaba muy molesto, como les decía, y
después de esa carrera, Alain Prost puso condiciones en el equipo y mencionó que esto no podía seguir así y que o se iba René Arnoux o se iba él. Se mantuvo en Renault un año más, pero bueno, los resultados no los acompañaron y terminó saliendo hacia el equipo McLaren, en donde ahí, en su segunda temporada, sí fue campeón, ¿no? Pero regresando un poco a lo que pasó al final, las declaraciones de René Arnoux decían, sí, eso dije en la reunión del viernes, pero lo pensé más tarde ese sábado por la noche y comencé a cambiar de opinión. No era como si Alain estuviera realmente cerca de ganar el campeonato. Aún quedaban muchas carreras por delante y los dos estábamos muy lejos en los puntos. Pero podría haber sido al revés más adelante en la temporada. Entonces pensé, pues veamos qué sucede durante la carrera. Cuando estaba ganando, no solamente estaba por delante de Alain, estaba media vuelta por delante de él. Disminuí la velocidad y todavía, a pesar de ello, me estaba alejando de él. Así que pensé, de ninguna manera, voy a seguir adelante y voy a obtener la victoria. Al final, amigos, esto sucedió y Renault evidentemente no ganó el campeonato con Alain Prost, que era con quien tenía chances. Imagínense que hoy sucediera algo así, sería un escándalo, porque la Fórmula 1 se ha convertido, digamos, en más, entre comillas, profesional en cuanto al trabajo en equipo. Hoy, que un piloto 2 hiciera eso, podría significar, sin duda alguna, su salida del equipo. Y bueno, la Fórmula 1 ha cambiado mucho, ha ido evolucionando, pero estos recuerdos, esta clase de carreras forman parte de la historia del Gran Premio francés. Por eso, sería una pena que saliera del campeonato y saliera del calendario. Ojalá que la Fórmula 1 no solamente piense en el dinero. Entendemos que con eso funciona este deporte, pero también hay otros aspectos que son importantes. Y ya lo dijo Max Verstappen el día de hoy. Su gran premio preferido, su circuito preferido es el circuito de Spa-Francorchamps. Y si sale del calendario, sería una pena, no nada más para él, sino para todos los pilotos. La Fórmula 1 está yendo hacia caminos en donde el que paga más es el que tiene la carrera. Y eso, no sé, creo que debería de tener sus límites. Por lo pronto, amigos, disfrutemos del fin de semana del Gran Premio francés, que siempre nos va a traer a la memoria episodios de una historia dorada en la Fórmula 1 como el que les acabo de contar. Así que si no se han suscrito al canal, amigos, por favor, suscríbanse, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia y qué opinan de lo que sucedería si algún piloto hiciera esto hoy día? Nos vemos a la próxima, amigos. Gracias por el favor de su atención.